Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 224. Las complejidades de la guerra. Continente XXXX, Reino Serafín, Torre Arcana. Después de sentirse muy intimidado por la posición de Therius en la torre, se rompió un muro dentro de la mente de Beriano, que le decía que no les dijera la verdad a Dane ni a Therius. Beriano y Dane luego siguieron adelante e hicieron un trato en el que Dane no degradaría la posición de Beriano en la torre, a lo que Dane estuvo de acuerdo con una sonrisa siniestra. Al escuchar que Dane prometió no degradarlo, Beriano dejó escapar un suspiro de alivio al recordar todos sus pensamientos sobre lo que Dane quería saber. No solo eso, decidió hablar de otras cosas que beneficiarían a Dane, en la remota posibilidad de que la información proporcionada por él fuera insuficiente para el trato. Tomando una respiración profunda mientras se sentaba con las piernas cruzadas, Beriano siguió adelante y miró a Dane una vez más y dijo en un tono ligeramente sombrío: supongo que ya lo sabes, pero estoy tratando de cazar furtivamente a Area Magimillia como parte del equipo del príncipe bajo el que estoy. Por supuesto, tu lenguaje corporal y tus expresiones lo delatan todo, dijo Dane en respuesta a las palabras de Beriano, soltando una risita poco después. Su expresión pronto cambió a una de seriedad mientras irradiaba un poco de intención asesina hacia Beriano, diciendo: sabes que esa no es la información que quiero saber, ¿verdad? Solo estoy llegando a eso. Aparentemente no afectado por la presión de Dane, Beriano respondió a sus palabras. En realidad, Beriano estaba temblando de miedo por dentro, preguntándose cómo alguien versado en la enseñanza podía tener una intención asesina tan intensa. Rascándose la cabeza, luego dijo: el equipo bajo el que estoy es el 10º príncipe. ¿El 10º príncipe? Dane no pudo evitar inclinar la cabeza con una leve confusión, preguntándose por qué el 10º príncipe estaba tratando de involucrarse en la guerra por el trono. ¿No les dijo a todos que no se unirá a la guerra por el trono? Eso es lo que yo también pensé, respondió Beriano a su pregunta antes de agregar. Pero un día, de repente, anunció que se uniría a la guerra por el trono. ¿Hay alguna razón de por qué lo está haciendo? Dane pronto preguntó mientras reflexionaba sobre los motivos del 10º príncipe, a lo que Beriano respondió: afortunadamente, soy el más cercano al 10º príncipe, lo que significa que sé más que los demás. Me dijo que lo está haciendo por su medio hermano, el 3er príncipe, agregó pronto antes de continuar. No sé qué pasó entre los dos, pero por lo que parece, el 3er príncipe y el 10º príncipe han llegado a un acuerdo en la guerra por el trono. El 3er príncipe, Dane murmuró mientras recordaba todos sus recuerdos sobre el 3er príncipe. Tratando de recordarlo correctamente, recordó que el 3er príncipe era el príncipe más inteligente de los 13 príncipes del reino Serafín, y su fuerza tampoco estaba lejos de la cima. Naturalmente, eso significaba que él era el candidato más probable para convertirse en el príncipe heredero en la guerra por el trono, ya que un rey necesitaba tener tanto cerebro como fuerza para gobernar un reino. ¿Pero por qué se alía con el 10º príncipe? Esto fue lo que Dane no entendió. ¿No estaba seguro de su éxito en la guerra por el trono? Justo cuando estaba a punto de reflexionar aún más, un pensamiento relacionado con lo que estaba pensando brilló en su mente, lo que lo llevó a preguntarle a Beriano: ¿el 3er príncipe también hizo un trato con los otros príncipes? Beriano levantó las cejas en respuesta antes de seguir adelante y reflexionar sobre la respuesta. Unos segundos después, dijo: hasta donde yo sé, he oído que el 3er príncipe también se ha aliado con el 11º y el 7º príncipe. También me dijo que tiene planes de trabajar con el 4º príncipe. Oh, chico, Dane no pudo evitar murmurar mientras dejaba escapar un suspiro, pensando que el 9º príncipe probablemente tendría dificultades en la guerra por el trono a pesar de que ya había ascendido a una clase de rango 3. Sintiendo que la información que había obtenido de Beriano era suficiente, Dane siguió adelante y le dijo: está bien, eso es todo lo que te pediré. Puedes seguir adelante y marcharte. Al escuchar que ahora podía irse, Beriano se levantó rápidamente y corrió hacia la puerta que conducía a la habitación. Justo cuando estaba a punto de seguir corriendo en línea recta sin dudarlo, de repente se detuvo cerca del marco de la puerta antes de darse la vuelta y hacer una respetuosa reverencia tanto a Therius como a Dane. Luego dijo: si me disculpas. Wash. Y así, pronto abandonó las instalaciones, dejando a Dane y Therius solos en la habitación de Ere.
Luego se miraron el uno al otro por un momento antes de soltar una risa ligera al mismo tiempo. Dane tomó la iniciativa de iniciar la conversación y le dijo a Therius con una leve sonrisa. La expresión de su rostro mientras corría. ¿Es realmente así como debe actuar un alto oficial de la torre? Anuncios de Put Future. Eso es porque me tienes a mí, Dane, sonrió Therius mientras respondía a las palabras de Dane. Si no tuvieras respaldo en esta torre, entonces podrías haber reaccionado de la misma manera. Está bien, dijo Dane antes de dejar escapar una risa leve. Unos segundos más tarde, Dane dejó escapar un suspiro cuando su expresión se volvió seria una vez más y le preguntó a Therius. ¿Crees que Beriano está diciendo la verdad? Tenía un hechizo de detección de la verdad activado mientras escuchaba a Beriano hablar, dijo Therius en respuesta a las palabras de Dane antes de agregar. Según el hechizo, él no está mintiendo. Maldita sea, Dane no pudo evitar decir. Una alianza de 5 príncipes. Definitivamente es una fuerza a tener en cuenta en la guerra por el trono. Afortunadamente, el primer príncipe aún no se ha aliado con nadie, dijo Therius después de que Dane terminó de hablar. Si puedes hacer que el primer príncipe se alíe con el noveno príncipe, entonces el noveno príncipe probablemente podría luchar contra el tercer príncipe en igualdad de condiciones. Eso es si el primer príncipe acepta, respondió Dane a las palabras de Therius antes de agregar. Él no tiene ninguna intención de unirse a la guerra por el trono, aunque tiene la fuerza suficiente para luchar contra el tercer príncipe con su agudo ingenio. Bueno, espero que el noveno príncipe considere aliarse con los otros príncipes, le dijo Therius a Dane después de reflexionar un poco sobre las palabras de Dane. El anciano sobre mí tiene grandes esperanzas en el noveno príncipe. Dile a ese anciano que haré lo mejor que pueda, respondió Dane a Therius antes de agregar. Además, dile que si puede prescindir de algunos ejecutivos o altos ejecutivos de la torre como tú en la guerra por el trono, sería genial. En respuesta a sus palabras, Therius dejó escapar una risita y dijo. En realidad, me encantaría unirme a la guerra por el trono, pero los compañeros de los príncipes solo pueden estar en una clase de rango 4 como máximo. Sin embargo, intentaré preguntarle al anciano si puede prescindir de otras personas fuertes. Gracias por ayudarme, Therius, dijo Dane pronto a Therius con un tono de gratitud, a lo que Therius respondió con él extendiendo su mano derecha. En respuesta a este gesto, Dane inclinó la cabeza ligeramente confundido, provocando una respuesta de Therius en forma de discurso, diciendo, tu pago. Pensé que éramos buenos amigos, dijo Dane, a lo que Therius respondió. Lo somos, pero no puedo hacer nada con respecto a las reglas de la torre. Al menos tengo que dar algo a cambio de mi aparición aquí, en lugar de hacer una misión para la torre. Dejando escapar un suspiro, Dane siguió adelante y chasqueó los dedos, abriendo una grieta sobre la palma extendida de Therius cuando una bola aparentemente hecha de piedra cayó sobre ella. Al ver que Therius agarró la bola de piedra con ambas manos, Dane le dijo, ese es mi pago. El huevo de un arácnido de roca plateada de rango 5. ¿Será eso suficiente? ¿Acabas de decir, un arácnido de Silver Boulder? Therius no podía creer lo que estaba escuchando. Un arácnido de Silver Boulder considerado como una de las mejores monturas terrestres del reino Serap, ¿y lo estás pagando con un huevo? ¿Sabes que un huevo de un arácnido de roca plateada es más valioso que un arácnido de roca plateada maduro, verdad? Por supuesto que sí, respondió Dane a sus palabras antes de agregar. Dáselo al anciano. Tengo la sensación de que esto hará que mueva sus huesos perezosos para ayudarme. Ya veo, Therius finalmente entendió la razón por la cual Dane le dio un objeto tan preciado, asintiendo en respuesta. Luego siguió adelante y formó una grieta en la que almacenó el huevo antes de cerrarlo poco después. Después de eso, le preguntó a Dane. ¿Supongo que esto será todo por ahora? Sí. Dane asintió en respuesta. Me pondré en contacto contigo cuando surja algo importante. Te tengo, respondió Therius a las palabras de Dane antes de decir. Entonces me iré primero. Wash. Chasqueando los dedos, Therius desapareció frente a la visión de Dane en un instante, dejándolo solo en la habitación de su estudiante. Después de observar bien los alrededores de la habitación, notando la gran cantidad de pequeñas marcas de quemaduras en una pared de la habitación, Dane soltó una risita y dijo, es hora de controlar a mi estudiante. Quebrar. Y así, con un chasquido de sus dedos, Dane desapareció de la habitación de Eria en un instante, al igual que Therius salió de la habitación. Unos segundos después, apareció en lo que parecía ser una habitación extremadamente familiar para él. Wash. Anuncios de Put Future.
Apareciendo en el centro de una habitación extremadamente familiar para él, Dane se adelantó y estiró ligeramente su cuerpo, antes de seguir adelante y sentarse en una silla cercana. Luego echó un vistazo alrededor de la habitación y finalmente encontró a una mujer joven con una túnica gris sentada en una silla lejos de donde estaba él. Al darse cuenta de cómo ella lo miraba fijamente, Dane pensó en algo por un momento antes de cambiar su expresión a una de leve ira. «Has traído un gran dilema, Erea», le dijo Dane a la joven, que no era otra que Erea. Luego agregó: «Afortunadamente, estaba caminando por el área en ese momento, lo que te permitió teletransportarte a esta habitación antes de que te golpeara el ataque de ese oficial». «Me disculpo por causarle molestias, maestra», dijo Erea después de ponerse de pie y hacer una profunda reverencia frente a Dane. «¿Inconveniencia?». Dane se burló de las palabras de Erea antes de decir: «Definitivamente me has causado un inconveniente, está bien». Después de decir esas palabras, siguió adelante y se levantó de su asiento, su aura se intensificó gradualmente con cada paso que daba para acercarse a Erea, quien todavía se inclinaba frente a Dane. En este momento, Erea realmente sintió que había incomodado a su mentor. Pero justo cuando pensó que sentiría la ira de su mentor, lo que sintió fue el cálido toque de su mentor en su cabeza, lo que la confundió al instante cuando levantó la vista para mirar a su mentor, que tenía una leve sonrisa en su rostro. «Deberías haberme dicho que estabas pasando al siguiente rango», Dane dijo en un tono ligeramente juguetón. «El aura que irradiaste era equivalente al aura de un titular de clase de rango 4, pero solo eres de rango 3. ¿No se te pasó por la cabeza la idea de pedirle a tu maestro que enmascarara tu aura mientras ascendías?». Erea no tenía palabras para decir, no esperaba el cambio drástico en la emoción de su mentora. Al darse cuenta de que Erea todavía se disculpaba, Dane dejó escapar un ligero suspiro antes de decir: «Levántate. Realmente no hiciste nada malo. Veriano albergaba malas intenciones hacia ti. Para ser honesto, debería ser yo quien se disculpe». «¿Eh?». Erea escuchó las órdenes de su mentora y se irguió mientras inclinaba la cabeza con cierta confusión, preguntándose por qué debería ser él quien se disculpara. «Fue mi culpa por incomodar al maestro. Podría haberlo manejado yo mismo. Aunque dices que podrías manejarlo tú mismo, recuerda que ahora eres parte del equipo del noveno príncipe», dijo Dane en respuesta a las palabras de Erea antes de agregar: «Si el noveno príncipe no se ocupa de los miembros de su equipo antes de que él guerra por el trono, entonces, ¿sería un gran príncipe?». Erea no sabía qué decir en respuesta a la pregunta de Dane, a lo que Dane soltó una risita antes de decir: «Como he dicho, no es tu culpa. La situación esta vez es más complicada de lo que piensas. De todos modos, te has abierto paso a una clase de rango 3, ¿verdad?». Pronto cambió el tema de conversación al del avance de Erea, a lo que Erea asintió antes de responder: «Sí, maestra. Obtuve la clase de Dual Cortex Mage. Mago de Cortex Dual, Dane sonrió en respuesta a las palabras de Erea antes de decirle: «Esa es una clase bastante rara. No es de extrañar por qué exudaste un aura de rango 4 mientras avanzabas. Adelante, ponte tu túnica negra», dijo Dane no mucho después. «Aunque Veriano hizo algunas cosas desagradables después de oficiar tu avance, la torre aún registra que has avanzado a una clase de mago de rango 3. Muéstrales a todos que ahora eres un mago de rango 3». Pero no hallé. Aunque Erea estaba bastante ansiosa por ponerse su túnica negra recién obtenida, no había lugar para que ella se cambiara de ropa en privado. Afortunadamente, Dane notó este dilema y chasqueó los dedos, conjurando una pared oscura entre los dos cuando dijo: «Está bien, adelante y cámbiate. Si quieres, también puedo cerrar los ojos y darme la vuelta». «No hay necesidad de eso, maestro». Sorprendentemente, Erea respondió a las palabras de Dane poco después, diciendo: «Ya terminé de cambiarme». «¿Seguro?». Dane le pidió a Erea que se asegurara, a lo que Erea respondió afirmativamente, lo que incitó a Dane a quitar la pared oscura que los separaba a los dos, lo que le permitió a Dane tener una mejor vista de la túnica nueva de Erea. Como era de esperar, le sentaba muy bien, con las costuras de la túnica hechas con hilo dorado, lo que le daba a Erea un aire ligeramente noble. «¿Cómo se siente usar la túnica nueva?». Dane le preguntó a Erea con una sonrisa en su rostro, a lo que Erea dijo: «Me siento más importante». «Es bueno saberlo», dijo Dane antes de agregar: «Te sentirás más importante una vez que alcances el rango 4 y te conviertas en un funcionario de la torre». Después de eso, Dane reflexionó un poco sobre algo antes de mirar a Erea una vez más. Luego llamó su atención: «¿Erea?». «¿Sí?». Erea respondió a las palabras de su mentor: «¿Quieres ir y encontrarte con el noveno príncipe?».
Si no quieres, también está bien, ya que tienes que consolidar tu poder. Dana le hizo esta pregunta, a lo que agregó que estaría bien si ella se negara. Sorprendentemente, Eren accedió a la solicitud de su mentor, sonriendo levemente mientras reía, diciendo: para ser honesta, me gustaría reunirme con el noveno príncipe. Sin embargo, tengo muchas preguntas que hacerle. ¿Eso estaría bien? Capítulo 225. Una prueba única. Wash. Después de lo que pareció ser un tiempo un poco largo, Argentún finalmente apareció en la esquina de lo que parecía ser una habitación que en su mayoría era de color rojo carmesí. Mirando alrededor de su entorno actual, estaba un poco confundido en cuanto a lo que le sucedió, pero luego, después de ver las manchas de lava y llamas en el piso aquí y allá en toda la habitación, finalmente se dio cuenta de que estaba dentro de la herencia del espíritu de la llama. Por fin estoy dentro, se dijo Argentún en un tono ligeramente alegre. ¿Quién sabía que la palabra sol sería la clave para ingresar a la herencia? Por otra parte, más personas pensarían en la palabra sol primero antes de bola de fuego, pronto murmuró para sí mismo, dejando escapar una risa incómoda que solo él podía escuchar. Después de murmurar para sí mismo, siguió adelante y se movió por la habitación, asegurándose de evitar la lava y las llamas, aunque ahora tenía gran resistencia a las llamas. Timbre. HM. Argentún se detuvo en seco cuando escuchó un sonido de notificación resonar en su mente, lo que lo llevó a abrir su pantalla de notificación. Después de leer la última notificación que había recibido, pronto ordenó al sistema, evolucionar gran resistencia a las llamas. Timbre. Resistencia a las llamas superior se ha convertido en resistencia a las llamas superior. Con su resistencia hacia el elemento fuego aumentando un poco, Argentún siguió adelante y continuó moviéndose por la habitación, asegurándose de no perder un rincón o grieta de la habitación. En cuanto a por qué estaba haciendo esto, la razón detrás de esto era porque estaba encontrando la clave que conducía al comienzo de la herencia. Haciendo referencia a los recuerdos que tenía Aurus mientras intentaba la herencia del espíritu de la llama, los dos compañeros que vinieron con Aurus buscaron cierto elemento dentro de la habitación en la que aparecieron, que Aurus también buscó junto a ellos. Aunque no sabía qué era ese artículo o cómo se veía debido a que la memoria estaba un poco confusa, Argentún sabía que el artículo que encontraron les permitió dirigirse al comienzo de la herencia ya que los tres desaparecieron de la habitación en el mismo instante en que lo encontraron. Desafortunadamente para él, incluso después de usar alrededor de 20 minutos para buscar en toda la habitación un artículo que se destacara, Argentún no pudo encontrarlo, lo que lo hizo reflexionar sobre si realmente podría ingresar la herencia en primer lugar. Bienvenido heredero a la herencia del espíritu de la llama. Sorprendentemente, a pesar de que Argentún no pudo encontrar la clave que condujo al inicio de la herencia, una voz incorpórea que provenía de una mujer resonó en toda la habitación en la que estaba Argentún, lo que hizo que Argentún se preguntara si la mecánica de la herencia había sido cambiado ya que este era un mundo real. Mientras Argentún continuaba reflexionando sobre si la mecánica había cambiado o no, la voz incorpórea continuó hablando y dijo: debido a que la especie del heredero se inclina hacia un elemento que es inferior al fuego, esta herencia ha decidido aumentar la dificultad del juicios del heredero. ¿Qué? Aunque Argentún todavía estaba reflexionando sobre la mecánica de la herencia, una gran parte de su atención todavía estaba centrada en lo que decía la voz incorpórea, lo que lo llevó a volver a la realidad cuando escuchó que la dificultad de sus pruebas aumentaría. ¿Qué diablos significa aumentar la dificultad de las pruebas que tengo que completar? ¿No es este prejuicio contra aquellos que se inclinan hacia el elemento viento? Argentún no pudo evitar murmurar no mucho después. Desafortunadamente para él, parecía que la herencia no escuchó sus palabras y siguió hablando. La dificultad de las pruebas se ha incrementado de grado B a grado A. Las recompensas de las pruebas se han incrementado de grado B a grado S. Esto fue lo que dijo la voz incorpórea poco después de que Argentún terminara de hablar, dejándolo sin palabras mientras pensaba en los pros y los contras del aumento de la dificultad de las pruebas. Ese Argentún no pudo evitar murmurar, solo para desaparecer de donde estaba unos segundos después. Anuncios de Put Future. En una parte más profunda de la herencia del espíritu de la llama. Una bola de fuego dejó escapar un sonido de bostezo cuando sus llamas se intensificaron en calor, su color se transformó de rojo a azul en un instante. No mucho después de eso, esta bola de fuego azul pronto se transformó en un cuerpo humanoide, tomando el cuerpo de una mujer bien dotada mientras avanzaba y se estiraba unos segundos después.
Parece que estoy despierta, esta mujer hecha de llamas murmuró para sí misma con un poco de molestia, preguntándose por qué se despertó en un momento en el que dormía profundamente. Haciendo circular la energía dentro de su cuerpo, luego la liberó en forma de hebras, conjurando algunas pantallas que le permitieron obtener vistas de ciertas partes de la herencia como un sistema de vigilancia. Esta mujer hecha de llamas no era otra que la maestra de la herencia del espíritu de la llama. A diferencia de otras herencias en las que el creador de la herencia ya habría estado muerto en el momento en que se descubrió, delegando el funcionamiento de la herencia a un espíritu artificial, la herencia del espíritu de la llama fue hecha por esta mujer a partir de llamas, al ver que su compañero pseudo, los animales inclinados hacia el elemento fuego, eran cada vez más y más débiles con cada generación. No solo eso, sino que la cantidad de pseudo-animados que deambulaban por el área también disminuyó gradualmente debido a lo útiles que eran para los animados, lo que la hizo aborrecer la existencia de los animados, queriendo matarlos. Ella siguió adelante y mató a muchos animados para vengar a los pseudo-animados que fueron cazados furtivamente por los animados, lo que le permitió ganar el apodo de espíritu de la llama imperecedera de los animados, solo para que ella fuera gravemente herida por un increíblemente fuerte animar. Con una lesión tan grave, decidió esconderse en la herencia que había hecho mientras guiaba a los pseudo-animados que ingresaron a esta herencia para volverse más fuertes. En cuanto a los animados que descubrieron esta herencia por pura suerte o de boca en boca, solo terminarían con un final en esta herencia, la muerte. Poco a poco se volvió más y más despierta mientras miraba las pantallas que había conjurado, su sentido de la visión finalmente se fijó en una de las pantallas ya que vio algo que no estaba allí en primer lugar. ¿Eh? ¿Un pseudoanimado? Murmuró para sí misma con ligera curiosidad, infundiendo más energía en la pantalla que estaba mirando para poder ver mejor. Después de unos segundos, la calidad de la pantalla había mejorado significativamente, lo que le permitió obtener una mejor vista del pseudo-animate que estaba mirando. ¿Un pseudo-animado basado en el viento? Dijo en un tono de ligera confusión, preguntándose cómo un pseudo-animado del elemento opuesto había sobrevivido al duro entorno que rodeaba la herencia. Unos segundos más tarde, su sentido de la vista pronto se centró en lo que llevaba puesto el pseudo-animado, es decir, las dos hojas que estaban atadas alrededor de su cintura. Me pregunto por qué no se están quemando, murmuró para sí misma mientras se preguntaba por qué el pseudo-animado que estaba mirando cubriría la parte inferior de su cuerpo con hojas, a pesar de que un pseudo-animado podría manipular la forma de su cuerpo a voluntad. El pseudo-animado basado en el viento no tardó mucho en despertar su interés mientras soltaba una risita. Ha pasado mucho tiempo desde que un pseudo-animado entró en esta herencia, dijo en un tono ligeramente alegre, que pronto se convirtió en disgusto mientras continuaba, siempre han sido animados los que entraron en esta herencia. Seres repugnantes. Seres increíblemente repugnantes. Por otra parte, realmente me pregunto cómo ese pseudo-animate no se ve afectado por el medio ambiente, agregó pronto, y decidió usar un poco de su energía para hacer el elemento que condujo al inicio de la herencia, que estaba en la misma habitación en la que estaba el pseudo-animado basado en el viento, desaparece. Después de eso, siguió adelante y usó un poco más de su energía para manipular la mecánica en algunas salas de la herencia mientras tomaba un poco más de recompensas de la sala de recompensas de la herencia. Aunque eres un pseudo-animado basado en el viento, sigues siendo un pseudo-animado, murmuró para sí mismo antes de agregar. Si puedes sobrevivir a las pruebas que he diseñado para ti, incluso como un pseudo-animado basado en el viento. Pseudo-animate, entonces te mereces las recompensas. Ahora que lo pienso, le diré al pseudo-animado que la dificultad ha aumentado junto con las recompensas, pronto murmuró después de reflexionar un poco sobre algunas cosas. De esa manera, no pensará que es peculiar. Por supuesto, no son tan difíciles en absoluto. Jeje. Ha pasado algún tiempo desde que Argentum desapareció de la primera habitación en la que estaba, y finalmente apareció en otra habitación un par de minutos después. En el mismo instante en que apareció en esta nueva habitación, lo primero que se dio cuenta fue que la habitación era increíblemente aburrida. Era similar a la gran sala de piedra en la que estaba Aurus mientras tomaba la prueba improvisada del gobernante supremo del vacío. De hecho, Argentum sintió que esta habitación era exactamente igual a la habitación en la que estaba Aurus, ya que en esencia también era una gran habitación de piedra. Retumbar. Wash. 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 Justo cuando se dio cuenta de que estaba en una habitación de piedra, el piso comenzó a retumbar cuando aparecieron 10 pilares de diferentes alturas en el centro de la habitación.
Estos 10 pilares estaban dispuestos en una formación circular, con un pilar alto en el centro de la formación mientras 9 pilares con diferentes alturas rodeaban este pilar alto. Preguntándose cuál era el propósito de estos pilares, unos segundos después, llamas rojas pronto se manifestaron en la parte superior de los 9 pilares exteriores. En cuanto al único pilar interior, una gran llama naranja se manifestó en él, lo que le dio a Argentún la sensación de que estaba mirando una variante de Stonehenge de una forma u otra. Esta es la primera prueba que emprenderás. La voz incorpórea que escuchó antes resonó en esta habitación después de que se manifestaron las llamas en la parte superior de los pilares. El nombre de esta prueba es dispersión de la gran llama, continuó hablando la voz incorpórea. Mientras Argentún reflexionaba sobre qué tipo de mecánica tendría una prueba con ese nombre, la voz incorpórea pronto continuó con su explicación. Anuncios de Put Future. El objetivo de este ensayo es bastante simple. Usando cualquier método disponible, el heredero debe quita las llamas que están encima de los pilares. ¿Eh? Argentún no pudo evitar pensar que escuchó mal. ¿Quitar las llamas que están encima de los pilares? ¿No fue eso simplemente apagar las llamas encima de los pilares? Seguramente, este juicio no es así, ¿verdad? Este tipo de pensamientos cruzaron por la mente de Argentún mientras se preguntaba si había oído mal. Afortunadamente, la voz incorpórea repitió su explicación, lo que le permitió a Argentún saber que en realidad había escuchado correctamente, haciéndolo pronunciar, ¿eh? No hay límite de tiempo para esta prueba, pero el heredero obtendrá más recompensas si todas las llamas de los pilares se eliminan lo más rápido posible, agregó la voz incorpórea en su explicación. Que la primera prueba. Comenzar. Después de que la voz incorpórea señaló el comienzo de la primera prueba, Argentún reflexionó sobre cómo iba a eliminar las llamas de los pilares por un momento, murmurando. Si tuviera habilidades que fueran del elemento agua, esto sería increíblemente fácil. Desafortunadamente, Azure Shores es la segunda parada en mi ubicación. Por otra parte, el viento aún podría eliminar los incendios al soplar, continuó Argentún murmurando antes de preguntarse. ¿Tengo una habilidad similar a soplar una ráfaga de viento? Pronto le ordenó al sistema que abriera su lista de habilidades, lo que lo incitó a hojearla, solo para descubrir que no tenía esa habilidad en absoluto. Sintiéndose un poco abatido, reflexionó sobre lo que podría hacer para crear una ráfaga de viento. Afortunadamente, una chispa de inspiración apareció en su mente, haciendo que Argentún sintiera que tenía una oportunidad si realmente hacía lo que quería. Junto a este pensamiento, no pudo evitar preguntarse, si este método funciona, entonces, ¿cuál es el punto de vivir? Despertar de la tempestad. Wash. Magia de la tempestad inferior. Explosión de Céfiro. Wash. En un instante, Argentún activó dos habilidades, las cuales mejoraron su velocidad de movimiento. En resumen, Argentún iba a aumentar su velocidad de movimiento hasta el límite, pensando que la ráfaga de viento que hacía mientras corría sería capaz de apagar las llamas en lo alto de estos pilares. Aunque sentía que era una idea estúpida, todavía tenía sentido. Luego se mentalizó y gritó. Esto funcionará. Esto funcionará. Wash. Wash. No mucho después de eso, Argentún se adelantó y corrió alrededor de los pilares, aumentando gradualmente la velocidad a medida que podía escuchar el sonido del viento cada vez más fuerte a través de su sentido del oído. Finalmente, cuando pensó que la velocidad a la que corría era lo suficientemente rápida para una fuerte ráfaga de viento, siguió adelante y saltó a la altura de las llamas, llevando la ráfaga de viento a su nivel. Silbido. En un instante, todas las llamas de los 9 pilares exteriores fueron apagadas por la ráfaga de viento que había generado al correr. En cuanto a la gran llama naranja en la parte superior del alto pilar interior, se balanceó un poco gracias a la ráfaga de viento, pero no fue suficiente para apagarla. No obstante, Argentún avanzó mucho con un solo movimiento, solo necesitaba que apagara una llama más antes de que terminara con la prueba. Cuando aterrizó en el suelo, se quedó sin palabras cuando un aura de intensa incredulidad irradió de él. No pudo evitar mirar los 9 pilares exteriores que rodeaban el alto pilar interior con la única llama que quedaba después de eso. Luego respiró hondo antes de murmurar en un tono de incredulidad. ¿Eso realmente funcionó? Capítulo 226. ¿Esto es realmente un juicio? ¿Eso realmente funcionó? Argentún no pudo evitar murmurar para sí mismo en un tono de incredulidad. Aunque acababa de hacerlo, todavía no podía creer el hecho de que correr alrededor de los 9 pilares a gran velocidad y saltar en realidad apagaría las llamas en la parte superior de los 9 pilares exteriores.
Luego siguió adelante y respiró hondo unas cuantas veces, calmando sus sentidos de vuelta a la racionalidad y la lógica mientras miraba la gran llama naranja en la parte superior del pilar en el centro de la formación circular. Con la ayuda de Keen Vision, Argentún pudo verificar si la llama naranja se vio afectada por la ráfaga de viento que había hecho al correr, notando que solo podía hacer que se balanceara un poco con la fuerza del viento. Él hizo. Con la idea de que la gran llama naranja sería arrastrada por una fuerte ráfaga de viento al igual que las 9 llamas rojas, Argentún se dirigió hacia las capas internas de la formación circular, algo agradecido de que hubiera una brecha decente entre el pilar central y los pilares exteriores, lo que le permite correr sin preocuparse por chocar con los pilares exteriores. Dado que Tempesta Awakening y Zephyr Burst fueron beneficios que duraron bastante tiempo, con Tempesta Awakening dependiendo de la cantidad de MP que tenía, Argentún se dirigió directamente a correr alrededor del pilar central, ganando velocidad gradualmente, así como el viento en el proceso. Poco a poco, el sonido del viento cerca de su sentido del oído se hizo más fuerte, llegando finalmente a un punto en el que era casi ensordecedor, un nivel de volumen que no había alcanzado mientras corría alrededor de los 9 pilares exteriores. Teniendo la sensación intuitiva de que una ráfaga de viento con esta fuerza sería capaz de derribar la gran llama naranja en la parte superior del pilar central, Argentún abruptamente dejó de correr antes de saltar con todas sus fuerzas, permitiendo que la ráfaga de viento que había creado se desvaneciera. Llegar a la gran llama naranja. Wash. Wash. En respuesta a la fuerte ráfaga de viento, la gran llama naranja salió disparada en todas direcciones, y su brillo se atenuó en un instante cuando Argentún pudo ver las brasas donde se originaba la gran llama naranja. Justo cuando Argentún pensó que la gran llama naranja desaparecería por completo con la ráfaga de viento que había hecho, la fuerza detrás de la ráfaga de viento lamentablemente se había agotado en el instante en que una pequeña llama era lo que quedaba de la gran llama naranja. ¡Vaya! Como ninguna ráfaga de viento soplaba sobre la llama naranja, no pasó mucho tiempo para que la llama naranja volviera a ser grande, lo que le dio a Argentún la idea de que los 9 pilares exteriores eran intencionalmente fáciles de despejar para que tuviera mucha confianza cuando tratando de eliminar la gran llama naranja, solo para que falle cuando su confianza se desmorona. Finalmente hay un desafío para este juicio, murmuró Argentún con una risa leve. Y aquí pensé que la dificultad del juicio declarada por la voz incorpórea era en realidad falsa. Por otra parte, si hubiera más fuerza en la ráfaga de viento que hice, podría eliminar la gran llama naranja en la parte superior del pilar central, despejando así esta prueba, continuó Argentún mientras reflexionaba sobre qué otros métodos podría usar. Podía quitar la gran llama naranja. Sorprendentemente, solo se le ocurrió un método después de lo que pareció ser un momento de reflexión, que era un método que consideraba inviable ya que casi no tenía efecto en la eliminación de las llamas cuando lo pensó por primera vez. La razón por la que pensó que este método funcionaría esta vez fue que pensó que el método para eliminar la gran llama naranja era diferente al de las llamas rojas, que solo necesitaban una fuerte ráfaga de viento para ser eliminadas. Dejando escapar un breve suspiro, Argentún se adelantó y miró hacia la gran llama naranja que aún estaba fuerte. Mientras lo miraba, murmuró: si mis pensamientos son realmente correctos, creo que lo perderé en esta herencia. Delito mejorado. Magia de la tempestad inferior. Bola de viento. Wash. Cuando una tenue aura roja envolvió todo su cuerpo debido a los efectos de ataque mejorado, lo que le dio a Argentún la sensación de que tenía la fuerza para luchar contra decenas de pseudoanimados a la vez, pronto se conjuró una bola de viento en la parte superior de Argentún. Palma derecha, que también estaba envuelta en la misma aura roja que cubría su cuerpo. Respirando profundamente, siguió adelante y arrojó la bola de viento hacia la gran llama naranja. Anuncios de Put Future. Wash. Mientras la bola de viento se dirigía hacia la gran llama naranja, los pensamientos de Argentún no pudieron evitar dividirse en dos. Un pensamiento fue pensar que la bola de viento no tendría ningún efecto en absoluto, y la gran llama naranja se convertiría en la vencedora al final. En cuanto al otro pensamiento, estaba pensando que la bola de viento podría dispersar la gran llama naranja, lo que le permitiría despejar la prueba a un ritmo rápido. Todo lo que tengo que hacer es esperar y ese. Justo cuando dijo estas palabras mientras miraba las consecuencias de la colisión, Argentún dejó de hablar cuando sintió que sus palabras se atascaron en algún lugar del camino, dejándolo sin palabras. Mientras un aura de intensa incredulidad irradiaba de él una vez más. Vaya.
Esperando que la bola no afectara a la gran llama naranja de ninguna manera, lo que parecía ser el resultado más lógico y racional de la colisión, lo que sucedió fue exactamente lo contrario. En el mismo instante en que la bola y la gran llama naranja chocaron entre sí, la bola de viento avanzó y explotó, dispersando instantáneamente la gran llama naranja en la nada. En otras palabras, la gran llama naranja se apagó. Después de que la gran llama naranja se dispersó, un silencio ensordecedor se extendió por toda la habitación, y la mayor parte procedía de Argentum. Fue solo después de un minuto más o menos que Argentum volvió a sus sentidos, sintiendo que su boca se quedó boquiabierta mientras murmuraba. ¿Eso, realmente funcionó? ¿Qué carajo? Esta pregunta fue la que circuló en la mente de Argentum después de ver las secuelas de la colisión. Afortunadamente, el tren de pensamiento de Argentum fue llevado hacia otra vía cuando la voz incorpórea de antes resonó en la habitación en la que estaba Argentum, diciendo: el heredero ha completado la dispersión de la gran llama en un tiempo de 3 minutos y 45 segundos. El heredero ha obtenido la mayor recompensa posible por la primera prueba. Timbre. Después de que la voz incorpórea terminó de hablar, un sonido de notificación resonó en la mente de Argentum, lo que lo llevó a abrir su pantalla de notificación con expectativas ligeramente altas sobre la recompensa que obtendría de la primera prueba. Mientras se preguntaba qué tipo de recompensa obtendría de la herencia en su primera prueba, Argentum no pudo evitar murmurar para sí mismo. Dado que el grado de recompensas en esta herencia es ese+, eso significa que la recompensa que obtendré de esta primera prueba es... Justo cuando estaba a punto de terminar su declaración, al instante se quedó sin palabras al leer la última notificación que había recibido, abriendo y cerrando su sentido de la visión varias veces para asegurarse de que estaba soñando. Sintiendo que todavía estaba soñando, siguió adelante y disparó un rayo de viento hacia sí mismo, sintiendo un gran dolor por ello cuando pronto activó Tempest Regeneration, la versión evolucionada de Grand Breath Rejuvenation. Dejando escapar un suave silbido por el dolor, se dijo a sí mismo, todavía incrédulo. No estoy soñando en absoluto. De hecho, obtuve una de las habilidades que quería de esta herencia en su primera prueba. Has obtenido la habilidad activa Magia de Llama Menor como recompensa. Magia de Llama Menor, murmuró Argentum con incredulidad mientras cerraba la pantalla de notificación poco después. Luego dijo, con esta habilidad, esto me pone un paso más cerca de la evolución que estoy buscando. Justo cuando estaba a punto de probar su magia de llama menor recién obtenida, la voz incorpórea resonó en toda la habitación una vez más, haciendo que Argentum irradiara un aura de confusión mientras la escuchaba. El heredero ahora tendrá un descanso de 10 minutos antes del próximo juicio. La herencia recomienda al heredero aumentar su destreza con la habilidad magia de llama menor en preparación para la segunda prueba. La segunda prueba se basará únicamente en la destreza del heredero con la habilidad magia de llama menor. Bueno, esta es la primera vez, dijo Argentum después de procesar lo que acababa de decir la voz incorpórea, sintiendo que la herencia ahora se estaba volviendo seria. Dejando escapar una risa leve, luego dijo, un descanso de 10 minutos sería más que suficiente para que alcance su nivel máximo, y probablemente alcance el nivel básico de dominio. Supongo que tendré que molerlo para averiguarlo, dijo Argentum, solo para recordar la ola de asesinatos masivos que había sufrido antes de ingresar a la herencia, lo que lo hizo irradiar un aura de dolor. Uf, nunca más. En una parte más profunda de la herencia del espíritu de la llama. Oh. Para ser un pseudo animado, es bastante inteligente, dijo la mujer hecha de llamas mientras miraba la pantalla en la que Argentum estaba completando la primera prueba. De hecho, la pantalla con Argentum en ella era la única pantalla frente a su campo de visión, queriendo enfocarse en su viaje para limpiar la herencia. Bueno, definitivamente merece una recompensa, dijo poco después, manipulando un poco de su energía para enviar una recompensa que había elegido a dedo hacia el pseudo animado que estaba mirando. En el mismo instante en que el pseudo animado había obtenido la recompensa, un aura de incredulidad irradió desde el pseudo animado, haciéndola reír por su reacción. Unos segundos más tarde, la mujer hecha de llamas reflexionó sobre cuál sería la segunda prueba para el pseudo animado, un aura de alegría irradió de ella poco después mientras se reía entre dientes y dijo, ¿qué tal hacer estará relacionada la segunda prueba con la recompensa que acaba de recibir? Anuncios de Put Future. Esto seguramente le permitiría familiarizarse más con el manejo del elemento fuego. No solo eso, sino que también podría afectar sus opciones de evolución, dijo en un tono interesado y alegre. Me pregunto en qué tipo de especie evolucionará con tal habilidad.
¿Un pseudo animado que tiene afinidad con el fuego y el viento al mismo tiempo? ¿O se convertirá en un pseudo animado que tiene un elemento dominante y el otro recesivo? Casi me olvido de la recompensa. Al darse cuenta de que su línea de pensamiento se había desviado ligeramente, volvió a su línea de pensamiento anterior, que estaba relacionada con la recompensa que obtendría el pseudo animado de la segunda prueba. Reflexionando sobre ello por un momento, un estallido de risa estridente resonó de ella poco después cuando gritó. ¿Sí? Será increíblemente interesante. Haré que la recompensa sea parte de la prueba. Finalmente, habían pasado 10 minutos desde que Argentum había comenzado a producir magia de llama menor. Sorprendentemente, su predicción de hace 10 minutos no estaba equivocada, con la habilidad en su nivel máximo, mientras que el nivel de dominio que tenía sobre la habilidad estaba en el nivel básico. Vaya. Vaya. Manipulando una bola de fuego como si fuera una extensión de sus extremidades, Argentum no pudo evitar mirarla mientras murmuraba. Parece que Lesser Wind Magic y Lesser Flame Magic tienen los mismos hechizos en los grados iniciales. Un hechizo ofensivo en forma de bola y magia de llama menor. Rayo de llama. Vaya. No mucho después, un rayo de fuego fue conjurado sobre su palma derecha, usando sus pensamientos para mover el rayo de fuego como si fuera una especie de pez después. Al ver moverse el rayo de fuego, dijo, un hechizo ofensivo en forma de rayo. Eso significa que también obtendré un hechizo de aumento de movimiento una vez que lo evolucione al siguiente grado. Argentum no pudo evitar reflexionar sobre esto, pensando que las dos habilidades relacionadas con la magia le darían los mismos hechizos, con la única diferencia de ser sus elementos. Por otra parte, tenía sentido, ya que ambos tenían los mismos tipos de hechizos al principio. Justo cuando estaba a punto de profundizar en lo que parecía ser una madriguera de pensamiento excesivo, la voz incorpórea resonó en la habitación una vez más, lo que provocó que Argentum disipara los hechizos que acababa de conjurar y concentrara toda su atención en la voz. El descanso de 10 minutos del heredero ha terminado. La herencia ahora preparará el escenario para el segundo juicio. Esto fue lo que dijo la voz incorpórea, que pronto fue seguida por un sonido retumbante cuando los pilares quedaron al ras del suelo. Retumbar. Unos segundos después, una viga de apoyo que iba de un extremo a otro de la pared se manifestó, tomando el color de la piedra que cubría la habitación. No mucho después de eso, 5 grandes ganchos aparecieron en esta viga de color piedra, emitiendo un aura que incluso un ligero toque en sus puntas partiría a una persona en dos. Wash. 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 Después de que aparecieron los anzuelos, uno por uno, lo que parecían ser grandes trozos de carne, aparecieron en la gran sala de piedra, que colgaba de los 5 grandes anzuelos que aparecieron hace unos segundos. Al ver esta vista frente a él, Argentum se quedó sin palabras ya que no tenía idea de lo que iba a hacer para este juicio. Afortunadamente, la voz incorpórea pronto disipó la confusión de Argentum, explicando la mecánica de la segunda prueba. El nombre de la segunda prueba es Flame Mastery Control, dijo la voz incorpórea antes de agregar. El objetivo de esta prueba es que el heredero use su destreza con la habilidad Lesser Flame Magic para cocinar estos 5 trozos de carne para perfección. El heredero no tiene que preocuparse de que la carne se queme. Esta herencia le dirá al heredero si la carne ha alcanzado una temperatura óptima a partir de la exposición de la llama mágica del heredero, continuó la voz incorpórea con su explicación. Para obtener la recompensa más alta, el heredero debe cocinar las 5 losas de carne a la perfección, agregó la voz incorpórea en el último minuto antes de decir que comience el juicio. Aunque había escuchado atentamente la voz incorpórea, asegurándose de procesarla en su mente para comprenderla mejor, Argentum todavía se quedó sin palabras, irradiando un aura de intensa incredulidad ya que realmente no puede creer el juicio que iba a aclarar. Tomando una respiración profunda, miró las losas de carne antes de mirar hacia el techo. Dejando escapar un largo suspiro, luego siguió adelante y gritó. ¿Es esto realmente un juicio? Capítulo 227. Increíblemente asombroso. ¿Es esto realmente un juicio? Argentum no pudo evitar gritar con un tono de ira, preguntándose si la herencia que había ingresado era la misma herencia del espíritu de la llama en los recuerdos de Aurus. Aunque tenía el mismo nombre, la misma ubicación y lo que parecían ser las mismas recompensas en referencia a sus recuerdos, no se podía decir lo mismo de su mecánica. Eventualmente, Argentum dejó escapar un largo suspiro, eliminando toda la ira y la confusión que estaba reprimida dentro de su cuerpo junto a él. Luego echó un vistazo a las 5 losas de carne que estaban organizadas en una línea horizontal a una distancia decente de él.
En este momento, cambió su forma de pensar a la de alguien ansioso por superar las pruebas sin importar cuán locas sean las mecánicas de las pruebas, irradiando un aura de seriedad mientras reflexionaba sobre cómo iba a cocinar las losas de carne dispuestas al frente de él. La herencia dijo que esta prueba depende en gran medida de mi destreza sobre magia de fuego menor, además también dijo que me dirá cuando haya cocinado un trozo de carne a la perfección, murmuró Argentún para sí mismo. Reflexionó, abriéndose paso gradualmente hacia el trozo de carne más a la izquierda. En el mismo instante en que cerró la brecha entre él y el primer trozo de carne que tenía que cocinar, Argentún quedó instantáneamente hipnotizado por la belleza de la carne frente a él. ¡Qué glorioso marmoleado! Argentún no pudo evitar decir mientras los recuerdos de Aurus de ver muchos vídeos de cocina mientras comía surgieron en su mente, haciéndolo salivar a pesar de que era un cuerpo hecho de energía. Luego colocó una de sus manos sobre la carne para sentirla mejor, dejando escapar un suspiro de asombro cuando pronto dijo. También tiene una textura regordeta. No, espera. No debería estar pensando en estas cosas, se dijo a sí mismo cuando se dio cuenta de que su línea de pensamiento se había desviado. Luego sacudió la cabeza vigorosamente para volver a pensar en despejar la prueba, lo que lo llevó a colocar su dedo índice y pulgar debajo de la barbilla mientras la frotaba, pensando en cómo iba a cocinar estos grandes trozos de carne. ¿Le tiró una bola de fuego? Este fue el primer pensamiento que Argentún tuvo en su mente cuando se le ocurrió la idea de cocinar estos trozos de carne. La razón por la que Argentún pensó que esta sería la forma de cocinar estos trozos de carne se debió al grosor de los cortes, siendo tan anchos como el brazo de Argentún. Eventualmente, pensó un poco más en esta idea, descartándola mientras murmuraba. Eso solo quemaría la carne. Argentún reflexionó un poco más sobre cómo iba a cocinar un trozo de carne tan grande, 5 trozos de carne enormes, asegurándose de que tenía suficiente control sobre el poder de las llamas para que se apagaran. Cocinado a la perfección, que era el requisito para despejar el juicio. Mientras reflexionaba sobre este problema, rebuscó en los recuerdos de Aurus, específicamente en los recuerdos de su vida pasada donde cocinaba para sí mismo. Sorprendentemente, Argentún no tardó mucho en darse cuenta de lo que tenía que hacer, viendo a Aurus cocinar un huevo a través de la memoria. Volviendo su enfoque a la losa de carne frente a él, pronto conjuró una bola de fuego que no era del tamaño de su palma. Luego siguió adelante y acercó lentamente la bola de fuego al trozo de carne, y finalmente detuvo la bola de fuego a una distancia de unos pocos centímetros de la superficie de la carne. Luego usó visión aguda para ver más de cerca lo que la bola de fuego le estaba haciendo a la carne, ya que quería saber si este pensamiento sería una mejor opción que simplemente arrojar bolas de fuego sobre los trozos de carne y asegurarse de que cada parte está cubierto. Después de aproximadamente un minuto más o menos, una parte increíblemente pequeña en la superficie de la carne, que estaba en estrecho contacto con el calor que irradiaba la bola de fuego, se volvió marrón gradualmente, provocando una risa leve de Argentún cuando sabía que lo iba a usar. Este método. Aunque este método sería lento, es algo que algunas bolas de fuego más podrían arreglar, dijo Argentún con confianza, recordando que la herencia le dijo que el objetivo era cocinar las 5 losas de carne a la perfección, no cocinarlas a la perfección en el menor tiempo posible. Si el objetivo de esta prueba era el último, entonces podría haber optado por el método de lanzamiento de bolas de fuego, asegurándose de reducir la energía almacenada dentro de ellas para no quemar la carne. Pero como no había necesidad de que Argentún se apresurara, decidió que este método sería mejor a largo plazo, permitiéndole a Argentún un gran control sobre la cocción de la carne. Anuncios de Put Future. Wash. Wash. Al ver que una bola de fuego no era suficiente para cocinar una parte de la carne de un tamaño decente, Argentún se adelantó y conjuró 3 bolas de fuego más y las manipuló para que se detuvieran a unos centímetros de la superficie de la carne en otras partes de ella, lo que elevó el número total de bolas de fuego cocinando simultáneamente la primera losa de carne a 4. A medida que pasaba el tiempo, un sabroso aroma comenzó a emanar del trozo de carne que Argentún estaba cocinando, extendiéndose por toda la habitación mientras Argentún inhalaba su aroma sin vacilar, dejando escapar un suspiro de asombro en respuesta. Siguió adelante y miró el progreso de las 4 bolas de fuego al cocinar el primer trozo de carne, notando que ya habían dorado un área bastante decente de la superficie de la carne. Mirando las partes doradas de la carne, Argentún no pudo evitar sentir ganas de salivar una vez más, murmurando. Si yo fuera un animado, solo por el olor que desprendía, definitivamente estoy seguro de que moriría feliz después. Comiendo solo una pequeña porción de ella.
Lástima que cocinar estas carnes sea parte de la prueba, dijo Argentún poco después, dejando escapar un suspiro de abatimiento. Estoy bastante seguro de que los trasladarán a algún lugar después de que termine con éxito la prueba. Wash. Justo cuando Argentún enfocó su sentido de la visión de nuevo en las bolas de fuego, asegurándose de moverlas lentamente para cocinar las otras partes de la carne de manera uniforme, apareció un largo rectángulo en el suelo a unos pocos decímetros de distancia de la losa de carne que Argentún estaba cocinando, brillando bastante intensamente, lo que hizo que Argentún enfocara su sentido de la visión hacia él con una leve molestia. Preguntándose por qué aparecería tal rectángulo en este momento, el área interior del rectángulo pronto se llenó hasta aproximadamente un sexto del camino, lo que hizo que Argentún se preguntara aún más. Afortunadamente, la voz incorpórea de la herencia resonó en el mismo instante en que Argentún estaba a punto de preguntarle a la herencia sobre esto, diciendo: para ayudar al heredero a asegurarse de que las losas de carne se hayan cocinado a la perfección, una vez que una losa de carne ha sido cocinada hasta cierto punto, un rectángulo brillante aparecería debajo de la losa de carne, diciéndole al heredero cuán cerca de la perfección está la carne cocida. Una vez que el rectángulo brillante se llene hasta la mitad, eso significa que la losa de carne se ha cocinado a la perfección, dijo la voz incorpórea poco después, a lo que Argentún murmuró para sí mismo. Ah, así es como la herencia va a ser. Ayúdame. Justo cuando estaba a punto de volver a centrar su sentido de la vista en el trozo de carne que estaba cocinando, una chispa de inspiración brilló en su mente al pensar en el rectángulo resplandeciente, lo que lo llevó a mirar el trozo de carne junto al trozo de carne. Carne que estaba cocinando actualmente. Cuando colocó su dedo índice y pulgar debajo de su barbilla una vez más, mientras su sentido de la visión se movía hacia el techo, no pasó mucho tiempo para que se formulara un plan en la mente de Argentún que aprovecharía el rectángulo brillante, aumentando la velocidad en que cocinaría todas las losas de carne, mientras se aseguraba de que estuvieran cocinadas a la perfección. Ahora que lo pienso, a veces me contradigo, Argentún no pudo evitar reírse cuando este pensamiento cruzó por su mente. Fui con este método de cocinar la carne para tener un mejor control sobre el dorado de la carne, lo que significaba que estaba sacrificando la velocidad a cambio de la calidad. Pero aquí estoy, queriendo conjurar más bolas de fuego para cocinar las otras losas simultáneamente mientras confío en la guía del rectángulo brillante para decirme si las losas de carne se han cocinado a la perfección. O bien. Solo pensaré que hay una recompensa adicional si las cocino lo suficientemente rápido, solo para justificar mis acciones, dijo después, soltando otra risita mientras avanzaba y conjuraba 4 bolas de fuego más antes de manipularlas para dirigirse hacia la segunda losa de carne. En un instante, sintió un gran aumento en la carga de su mente por controlar 8 bolas de fuego a la vez. Moviendo las 4 bolas de fuego que acababa de conjurar para cocinar lentamente el segundo trozo de carne, la carga que sintió había aumentado unas cuantas muescas más, haciendo que Argentún sintiera que este era su límite por ahora a menos que se esforzara. No obstante, cocinar otro trozo de carne al mismo tiempo significaba que estaba despejando la prueba al doble de velocidad, y el primer trozo de carne finalmente se cocinó a la perfección después de unos 30 minutos más o menos. Se podía oler un gran aroma desde el primer trozo de carne, mientras que su apariencia, que era similar a un gran trozo de bistec perfectamente cocido, hacía que Argentún sintiera que estaba ante una obra de arte culinaria. No solo eso, sino que también estaban los aceites de la carne cocida en el piso de la gran sala de piedra, tentando un poco a Argentún ya que sabía que los aceites que goteaban de tal trozo de carne seguramente serían celestiales. Afortunadamente, Argentún se compuso, moviendo las 4 bolas de fuego que cocinaron el primer trozo de carne al tercer trozo de carne, obligándose a ignorar activamente el aroma del primer trozo de carne perfectamente cocinado mientras irradiaba un aura de melancolía. Afortunadamente, parecía que la determinación de Argentún de asegurarse de que las 5 losas de carne estuvieran perfectamente cocinadas venció sus intensos impulsos de devorar las losas de carne frente a él. En total, Argentún tardó casi 3 horas en cocinar todos los trozos de carne a la perfección, y cada trozo de carne se doró perfectamente con suficientes puntos carbonizados para que pareciera 5 piezas de bistec cocinadas por un chef de clase mundial. Anuncios de Put Future. Wash. Después de que el último trozo de carne se cocinó a la perfección, los rectángulos brillantes que le permitieron a Argentún saber si había cocinado perfectamente los trozos de carne, desaparecieron en un instante, que pronto fue seguido por la voz incorpórea. Decía: el heredero ha cocinado con éxito las 5 losas de carne a la perfección.
El heredero ha superado con éxito la prueba dominio del control de llamas. Aunque estaba bastante emocionado de haber completado la segunda prueba sin muchos problemas, no pudo evitar sentir un dolor punzante dentro de él porque sabía que se separaría de los trozos de carne que acababa de cocinar a la perfección. Para él, era como si un chef finalmente cocinara lo que parecía ser el plato de la más alta calidad que jamás hayan hecho, solo para ser servido a un cliente sin paladar sensible. En otras palabras, Argentún sintió que era un desperdicio para la herencia no darle los trozos de carne en su lugar. Sorprendentemente, la herencia parecía haber respondido a sus oraciones, con la voz incorpórea resonando por toda la habitación una vez más, diciéndole: la recompensa de esta prueba son los 5 trozos de carne que el heredero acaba de cocinar. Estos trozos de carne son la carne de un Ignis Caeserlion, un animado basado en fuego de rango 4. La herencia recomienda al heredero que los ingiera lo más rápido posible en preparación para el tercer juicio. ¿Eh? Al escuchar las palabras de la voz incorpórea mientras las procesaba, Argentún se preguntó si había oído mal. ¿La recompensa era la carne que había cocinado? ¿La herencia acaba de decir eso? Afortunadamente, la voz incorpórea repitió sus palabras una vez más, lo que finalmente permitió que Argentún se sintiera cómodo mientras miraba la carne frente a él con gran orgullo y alegría. Técnicamente, esta era la primera pieza de comida que Argentún iba a comer en este mundo. Mientras pensaba en el perfil de sabor de la carne que había cocinado, Argentún no pudo evitar pensar para sí mismo: oh hombre, si el cuerpo original estuviera despierto, definitivamente habría compartido algo de esto con ellos. Espero que puedas conformarte con mis recuerdos, Aurus, pensó Argentún poco después, respirando profundamente antes de moverse hacia el primer trozo de carne que había cocinado. Lo miró por un momento, admirando el dorado en la superficie de la carne antes de seguir adelante, abrir la boca y masticarlo, cortando un gran trozo de carne. ¡Vaya! En el mismo instante en que masticó este trozo de carne que cortó, un chorro de sabor circuló por todo su cuerpo, haciéndolo sentir como si hubiera ascendido a otro estado del ser solo por el sabor de la carne. Un rico sabor salado pero sabroso salió de la carne mientras Argentún continuaba mordiendo, con una pequeña patada picante que se sumaba al sabor de la carne de vez en cuando. Debido al sabor de la carne, Argentún, sin saberlo, cortó otro gran trozo del trozo de carne, y se lo tragó todo en cuestión de segundos mientras se aseguraba de recordar el sabor de la carne. Fue solo después de haber memorizado el recuerdo que Argentún se dio cuenta de que había devorado por completo el primer trozo de carne sin dificultad. ¿Ya me comí la primera losa? Argentún no pudo evitar irradiar confusión mientras se preguntaba qué había pasado con el trozo de carne mientras saboreaba su sabor. Luego enfocó su sentido de la visión hacia los 4 trozos de carne restantes mientras irradiaba un aura de euforía y felicidad. Por otra parte, todavía tengo 4 trozos de carne más para comer. Timbre. Justo cuando estaba a punto de pasar al siguiente trozo de carne, un sonido de notificación resonó en su mente, confundiéndolo un poco ya que no había obtenido una habilidad o cualquier otra cosa de la herencia que necesita que el sistema le notifique. Lo único que había obtenido del juicio actual eran trozos de carne. Mientras pensaba hasta este punto, Argentún se dio cuenta de que el trozo de carne que acababa de comer podría tener efectos especiales, lo que lo incitó apresuradamente a abrir su pantalla de notificaciones y hojear las últimas notificaciones que había recibido. Después de ver las últimas notificaciones, Argentún se quedó sin palabras de asombro, que pronto fue reemplazado por euforía cuando gritó: realmente digno de una recompensa de grado S+. Has consumido la carne de un Ignis Caeserlion. El nivel de dominio de magia de llama menor ha aumentado de básico a adepto. Has consumido la carne de un Ignis Caeserlion. Tu afinidad con el elemento fuego ha aumentado ligeramente. Capítulo 228. El camino de las 7 llamas. Después de descubrir que las recompensas que había obtenido al comer el trozo de carne le permitieron aumentar su dominio de magia menor de fuego y aumentar su afinidad hacia el fuego, miró los 4 trozos de carne restantes con una mirada que exudaba intensamente codicia y glotonería cuando dijo con júbilo: verdaderamente una recompensa acorde con el grado S+. Wash. Sin dudarlo, siguió adelante y pasó al segundo trozo de carne, abriendo la boca hasta el límite mientras cortaba trozos más grandes del segundo trozo de carne en comparación con el primero. Sorprendentemente, este movimiento le permitió experimentar una mayor explosión de sabor de la carne. No solo probó el sabor salado y sabroso con un toque picante de antes, sino que también probó un sabor mucho más profundo de la carne, resaltando la singularidad de cada sabor y realzándolo aún más.
Esto, a su vez, hizo que devorara el segundo trozo de carne en un tiempo récord, y solo le tomó alrededor de 10 segundos para que el trozo de carne desapareciera del rostro de Erudinia y fuera absorbido por el cuerpo de Argentum. Al escuchar un sonido de notificación del sistema poco después, informando a Argentum que el dominio de magia menor de fuego y su afinidad con el elemento fuego habían aumentado una vez más, Argentum siguió adelante y se movió hacia el tercer trozo de carne, dejando escapar un suspiro. Lleno de una ligera melancolía cuando su vista se llenó con la losa de carne. Si esto fuera en otro momento, definitivamente habría saboreado cada segundo comiendo estos 5 trozos de carne, murmuró Argentum para sí mismo en un tono ligeramente melancólico. Lástima que necesito comer estas losas lo más rápido posible. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca boquiabierto una vez más, un pensamiento relacionado con la carne que estaba comiendo apareció en su mente, que se fusionó con su objetivo de convertirse en un superanimado, formando un nuevo pensamiento que lo motivó más a comer. Estas losas de carne como sea posible. La herencia dijo que esta carne que estoy comiendo proviene de un Ignis Caesarion de rango 4, que es un animado, pensó Argentum para sí mismo, riéndose levemente mientras comenzaba a morder su tercer trozo de carne. En otras palabras, necesito convertirme en un superanimado lo más rápido y poderoso posible para poder volver a comer este tipo de carne. Wash. Wash. Y así, solo con ese pensamiento en su mente, Argentum devoró los siguientes 2 trozos de carne en menos de 10 segundos, estableciendo un tiempo más rápido que antes ya que su dominio de magia menor de fuego había alcanzado el nivel de maestro que tenía sido informado a través del sistema. Esto lo llevó a evolucionar la habilidad a su siguiente grado, su nombre ahora es Lower Blaze Magic. En cuanto a su afinidad con el elemento fuego, ahora había llegado a un punto en que su sentimiento hacia las llamas y otras cosas relacionadas con el elemento fuego era algo similar a lo que sentía con el elemento viento. En definitiva, una estrecha conexión. Naturalmente, el último trozo de carne fue devorado en unos pocos segundos, aumentando el dominio de su recién evolucionado Lesser Blaze Magic al nivel básico, provocando una ligera risa de Argentum cuando dijo: supongo que tendré que moler menos para alcanzar el nivel más alto de dominio de esta habilidad. Después de ser notificado de que su dominio de habilidad subió un nivel, luego volvió su atención hacia su afinidad con el elemento fuego, leyendo las primeras palabras de la notificación con un aura alegre que irradiaba de él, solo para que cambiara a él de la euforía cuando terminó de leer. ¿Estás bromeando, verdad? Esta fue la primera pregunta que surgió en su cabeza mientras leía la notificación. Esta vez, sin embargo, no necesitaba infligirse ningún dolor a sí mismo ni necesitaba que la herencia se repitiera, ya que ahora comprendía cuán increíbles eran las recompensas en el grado S+. Tomando una respiración profunda para calmar sus emociones, que pronto se intensificaron poco después, Argentum dejó escapar una fuerte carcajada cuando dijo: la habilidad que más quería de la herencia, finalmente está en mis manos. Timbre. Tu afinidad con el elemento fuego ha aumentado una vez más, provocando un cambio cualitativo de tu afinidad hacia él. Debido a este cambio cualitativo, se ha obtenido la habilidad pasiva Fire Affinity. Cerrando la pantalla de notificación después de eso, Argentum siguió adelante y le ordenó al sistema que abriera su descripción ya que quería saber si la herencia le agregó algo o no. Timbre. Tan pronto como la pantalla holográfica apareció frente a su campo de visión, Argentum rápidamente la hojeó, dejando escapar una risa leve cuando no pudo evitar decir: supongo que comer carne de animate tiene sus ventajas. Anuncios de Put Future. Afinidad con el fuego nivel 11. Grado. Mortal, C. Una habilidad que tienen aquellos que tienen una gran afinidad con el elemento fuego. Normalmente, esta habilidad solo está disponible para aquellos que nacen con una afinidad innata hacia ellos, pero incluso otros seres pueden obtenerla una vez que se exponen al elemento fuego durante mucho tiempo. Debido a la gran afinidad del Ignis Caesarion con el elemento fuego, además de su alto nivel de existencia en comparación con el usuario, la afinidad del usuario con el elemento fuego había alcanzado este nivel, dándole al usuario algunos efectos especiales. La eficacia de las habilidades basadas en el elemento fuego se incrementará en un 20%. El daño de las habilidades basadas en el elemento fuego se incrementará en un 10%. Cerrando la pantalla holográfica frente a él, Argentum no pudo evitar dejar escapar un suspiro de satisfacción. Aunque las pruebas a las que se había sometido eran increíblemente extrañas para una herencia, las recompensas que le había dado no eran una broma.
Para ser honesto, esperaba obtener estas recompensas en una prueba posterior ya que, en los recuerdos de Aurus, solo las había obtenido después de terminar la séptima prueba más o menos. No sabía por qué había obtenido estas recompensas en una prueba temprana, pero de alguna manera estaba agradecido por ello. Básicamente obtuve todas las habilidades que quería de la herencia, murmuró Argentún para sí mismo en un tono satisfecho. Cualquier otra recompensa basada en fuego que obtenga de esta herencia me ayudará a solidificar mi elección de evolución en el futuro. Coincidentemente, justo cuando había terminado de decir estas palabras, resonó la voz incorpórea de la herencia, diciéndole a Argentum: ya que el heredero ha terminado de ingerir las 5 losas de carne, obteniendo la recompensa del juicio, la herencia le dará al heredero 10 minutos. Romper para aumentar aún más su afinidad con el elemento fuego, lo que tiene algo que ver con la mecánica de la próxima prueba. Eso es un poco extraño. Después de procesar las palabras dichas por la herencia, Argentún no pudo evitar encontrar extraño que la herencia quisiera que él mejorara la habilidad que había obtenido de esta prueba. Claro, no le pareció extraño cuando la herencia le dijo que mejorara su destreza con la habilidad magia menor de fuego ya que esa era la primera vez que había oído hablar de tal mecánica. Pero ahora que la herencia le decía que puliera otra habilidad esta vez, no pudo evitar sentir que había algo raro con esta herencia. De cualquier manera, las recompensas de la herencia seguían siendo grandes, por lo que puso esta sospecha suya en el fondo de su mente antes de seguir adelante y seguir las palabras de la herencia, aumentando su afinidad con el elemento fuego con Lower Blaze Magic, ya que así es como su afinidad con el elemento viento aumentó. 2 pájaros de un tiro, dijo Argentún con un tono ligeramente alegre. Aprovecho al máximo y aumento el nivel de dominio del Lower Blaze Magic mientras aumento el grado de Fire Affinity al mismo tiempo. Me pregunto qué tan alto puedo llegar antes de que comience la tercera prueba. En una parte más profunda de la herencia del espíritu de la llama, la mujer hecha de llamas irradió un aura de conmoción después de presenciar lo que el pseudo animado que estaba viendo había hecho a través de la pantalla. Ella solo volvió a sus sentidos en el mismo instante en que el pseudo animate terminó de cocinar las 5 losas de carne a la perfección. Para ser un pseudo animado basado en el viento, tiene un control tan exquisito sobre el elemento fuego, no pudo evitar murmurar asombrada, sintiendo que la afinidad del pseudo animado con el elemento fuego aumentaba gradualmente con cada trozo de carne que comía. Aunque sabía que era normal que la afinidad de un ser con el elemento fuego aumentara después de ingerir la carne de un Ignis Kaiserlion, sintió que la afinidad del pseudo animado con el elemento fuego aumentó. Era como si el aumento de afinidad fuera natural. Eso fue lo que ella sintió. Obteniendo este sentimiento del pseudo animate que estaba viendo, no pudo evitar reflexionar sobre por qué ese era el caso. Después de unos minutos, apareció una respuesta en su mente, que pensó que era increíblemente descabellada ya que no sabía si existía o no. Pero si descubría que su respuesta era en realidad la mitad de correcta, definitivamente se emocionaría y le daría al pseudo animado en la pantalla aún más recompensas. Tal vez es una reencarnación de un pseudo animado basado en el fuego previamente muerto, murmuró para sí misma con una ligera duda. Esa es la única razón probable que se me ocurre para que un pseudo animado como ese venga aquí. Pero, ¿existe la reencarnación en primer lugar? Se hizo esta pregunta, colocándola en la parte posterior de su cabeza poco después, mientras estiraba su cuerpo una vez más antes de acostarse en el suelo en una posición relajada. Mientras mantenía su sentido de la vista enfocado en la pantalla frente a ella, reflexionó sobre la prueba por la que tendría que pasar el pseudo animado, así como las recompensas que obtendría una vez que lo supera. Debería ir y confirmar si este pseudo animate es o no una reencarnación de un pseudo animate pasado. Murmuró para sí misma mientras pensaba en voz alta, pensando que si este pseudo animado era realmente una reencarnación de un pasado pseudo animado basado en el fuego, sería capaz de aumentar su afinidad con el elemento fuego en gran medida dentro de un breve periodo de tiempo. Cantidad de tiempo. Anuncios de Put Future. Al final, decidió seguir adelante con esta idea, dejando escapar una risita leve mientras infundía mucha de su energía hacia la pantalla, cambiando sorprendentemente el tamaño de la habitación en la que se encontraba el pseudo animado. Por supuesto, decidió retrasar este cambio hasta el momento anterior al comienzo de la tercera prueba, pensando que sorprendería al pseudo animado si llegaba en un momento en el que todavía estaba aumentando su afinidad. Una prueba como esa me permitiría ver qué tan inclinado está hacia el elemento fuego, dijo con alegría.
¿Debería ir e informarle también sobre los diferentes tipos de incendios? Sí, supongo que debería, respondió a su pregunta poco después, infundiendo un poco más de energía en la pantalla, irradiando un aura de felicidad poco después. En cuanto a la recompensa, con el escenario de la prueba ahora hecho, luego reflexionó sobre la recompensa que le daría al pseudo animado. Sorprendentemente, la recompensa que tenía en mente estaba relacionada con la idea de que el pseudo animado era una reencarnación de un pseudo animado del pasado basado en el fuego, y sonreía de oreja a oreja mientras decía, esta recompensa es jajaja. Si descubre qué recompensa está recibiendo, estoy seguro de que irradiará un aura de intensa alegría. Han pasado exactamente 10 minutos desde que Argentún comenzó a producir Lower Blaze Magic y Fire Affinity. Los resultados, una gran mejora. En 10 minutos, pudo maximizar Lower Blaze Magic, desbloqueando un total de 3 hechizos de este grado, exactamente la misma cantidad de hechizos que había desbloqueado de Lower Tempest Magic. Después de probar los nuevos hechizos que había obtenido, dejó escapar un suspiro de alivio después de descubrir que los hechizos de este grado para Lower Blaze Magic eran diferentes de Lower Tempest Magic. Si Lower Tempest Magic tenía un hechizo potenciador de movimiento como hechizo de apoyo, entonces Lower Blaze Magic tenía un hechizo potenciador de ataque. No hace falta decir que su dominio con la habilidad también había aumentado, pero aún no era suficiente para alcanzar el nivel de adepto. En cuanto a Fire Affinity, había evolucionado hasta el nivel máximo alcanzable para las habilidades de nivel mortal, el nivel mortal de grado X. Su nombre actual era Superior Fire Affinity, aumentando la afinidad de Argentum hacia el elemento Fire en gran medida, así como el daño que desencadenaría una habilidad basada en Fire. Por supuesto, todavía perdió su afinidad con el elemento viento, con la habilidad que aumentó su afinidad ya en el nivel trascendente debido a la cantidad de molienda que había hecho. Dejando escapar un suspiro de satisfacción después de ver su progreso en 10 minutos, Argentum ahora estaba preparado para la tercera prueba de la herencia, reflexionando sobre qué tipo de prueba tendría que pasar esta vez. Wash. Retumbar. Cuando el suelo de la habitación tembló, Argentum pronto fue teletransportado a un lado de la habitación. En el mismo instante en que apareció en ese lugar, miró a su alrededor con una ligera confusión y pronto descubrió que la habitación se había convertido en un corredor. Por supuesto, no era un corredor ordinario porque era un corredor extremadamente largo. Definitivamente no es ordinario. Vaya. Vaya. Bastante tiempo después, los lados del corredor se habían transformado en llamas rojas, lo que llevó a Argentum a dirigirse hacia el centro. Sorprendentemente, solo una estrecha franja del centro no se había transformado en llamas, lo que hizo que Argentum se preguntara qué tipo de prueba era esta. Usó su visión aguda para mirar más adentro del corredor, notando que después de algún momento, el color de las llamas que rodeaban la estrecha franja de suelo había cambiado. También sintió que el aura de las llamas también se había intensificado después del cambio de color. No puedo ver el final del corredor, dijo Argentum después de llevar agudeza de visión al límite, lo que le hizo preguntarse cuánto era realmente el corredor. Afortunadamente, justo cuando estaba a punto de comenzar a moverse por la estrecha franja de terreno, la voz incorpórea de la herencia resonó por todo el corredor, explicando la mecánica del tercer juicio. Con el descanso de 10 minutos del heredero ahora hecho, el heredero ahora continuará con la tercera prueba, acertadamente llamada Seven Flame Road. El corredor en el que se encuentra el heredero se extiende por 100 kilómetros, pero eso no significa que el heredero deba cruzar estos 100 kilómetros lo más rápido posible. Como se dijo antes, la afinidad del heredero hacia el elemento fuego tendrá algo que ver en esta prueba. Cuanto mayor sea la afinidad del heredero con el elemento fuego, más lejos podrán ir a través de este camino de las 7 llamas. Por supuesto, eso no impide que el heredero mejore su afinidad con el elemento fuego en el camino. De hecho, la herencia anima al usuario a hacerlo. El objetivo de este juicio es que el heredero llegue al final del corredor, continuó hablando la voz incorpórea. Que el juicio comience. Después de que la voz incorpórea terminó de explicar, marcó el comienzo del juicio, dejando a Argentum sin palabras mientras procesaba la explicación de la voz incorpórea en su cabeza. Le tomó alrededor de un par de minutos a Argentum entender finalmente la mecánica de la prueba, mirando la estrecha franja de tierra en el centro de este corredor aparentemente interminable antes de seguir adelante y mirar las llamas de diferentes colores desde lejos. Después de hacerlo, se preguntó a sí mismo. Si estoy haciendo esto bien, la herencia solo quiere que camina por este camino hasta el final del corredor.